Buenos Aires. Giselle ha pedido encarecidamente que le hagan la línea F de subte. Yo pedí que venga con la Pinto. Después Jaime Durán Barba nos contó que Mauricio Macri casi se roba un perro para la campaña. Y tenemos que seguir hablando de otros temas que son igual de importantes que el que nos viene desvelando el tema del endeudamiento, pero que se habla menos y que son deudas de la democracia. Este es el año que se cumplieron 50 años justamente del golpe de Estado más sangriento que vivió nuestra historia. Y que dio comienzo a un programa económico que vemos las desigualdades que trajo, con distintos vaivenes, con distintos los gobiernos de turno, pero que marcaron una tendencia de redistribución bastante regresiva en la economía, pero que eso no se hubiese llevado adelante si no hubieran habido secuestros, torturas y desapariciones. Y la entrevistada que vamos a tener, que se vino acá al piso muy amablemente, nos cuenta también de lo que pasó de 1983 para acá. Porque esto no terminó ahí. La tenemos entonces a Adriana Meyer, periodista de Página 12, que la leo siempre, especialista en temas judiciales, violencia institucional, criminalización de la protesta. Gracias por venir, Adriana. Ella está presentando un libro. Gracias a ustedes, Giselle, Pablo. Sí, bueno. Ahí estamos. Desaparecer en democracia. Exactamente. Levántalo un poquito, Adriana, si se puede ver. Ahí está, espectacular. Desaparecer en democracia, 4 décadas de desapariciones forzadas en la Argentina. Es la última publicación de Adriana. Adriana, ¿qué te motivó a hacer esta sistematización de tantos casos que lamentablemente hubo? A esa fecha, 2021, donde cerró el libro, ahí estamos. Sí. Ahí está. A esa fecha, 2021, que fue publicado, 218 casos. Y sin contar Tehuel de la Torre. Lo que me motivó, yo había cubierto precisamente para Página el caso de Jorge Julio López, que es casi único, porque bueno, él desapareció 2 veces. Esa sí que es una deuda de la democracia. Y aparte, ahora en septiembre se cumplen 20 años. Exacto. Y me pasó lo siguiente. Después de cubrir López, que fue en el 2006, el otro caso importante que me tocó fue Santiago Maldonado. Claro. Pero después de Santiago Maldonado, ahí ya quise escribir un libro, ¿no? Quise con López, quise con Maldonado. La vida en ese momento me fue llevando por otros lados. Tuve mellizos, en fin. Pasaron cosas. Tal cual, pasaron cosas. Y resulta que cuando desaparece Facundo Astudillo Castro y Luis Espinosa en la pandemia, sentí que en vez de hacer un libro sobre uno, yo quería hablar de todos. Y entonces el resultado fue que de los casos más conocidos, incluso por ejemplo casos de los 90, como el estudiante de periodismo Miguel Bru, como Sebastián Bordón, el pibe que se fue de viaje de egresados a San Rafael Mendoza, a esos casos los trabajé desde un enfoque novedoso. Es decir, si vos conocés esos casos, ahí vas a leer algo distinto. Un lado B. Exacto. Pero después recogí todos los otros, los más de 200, que están mencionados y la mayoría con su foto. Porque para mí lo importante era eso, que sepamos, por ejemplo, que Mario Golemba desapareció en Misiones y ese caso se acaba de reactivar. Entonces es como que los sigo, ¿viste? Los tengo en el alerta de Google y me parece que sí, que como vos bien dijiste, es una deuda. Toda la represión estatal y todo lo que tiene que ver, ya sea que las policías de todo el país y transversalmente, no hay un gobierno que zafe. No importa el signo político. No. Es proporcional a todos los gobiernos. Es que te desaparezca, que la policía de este país sienta que todavía puede desaparecer a una persona, es lo mismo que la policía crea que puede disparar a la cara cuando está reprimiendo. Esa es una deuda fuerte de la democracia y lamentablemente en campaña los políticos no lo tienen en la agenda. Digamos, entonces hasta que no pase eso, hay proyectos de ley sobre violencia institucional, hay uno de Pietragala, hay un montón de formas para que algo cambie, aunque sea un poquito. Les doy un ejemplo. Policía de Seguridad Aeroportuaria. Este ejemplo lo cuenta siempre María del Carmen Verdú de la Correpi. Durante el mandato de Sabina Frederick, les quitó el estado policial y les sacó el arma. El número de gatillo fácil bajó a 0. Claro. O sea, se puede. Cuando repasás todos los casos, porque mencionabas a Julio López, yo viví muchos años en La Plata, no sé si forma parte del libro, no sé, el caso Miguel Bru es un emblema en la ciudad de La Plata, pero ahí aparecen... No, lo que te quiero preguntar es si ves algún perfil, porque Astudillo Castro podemos pensar en un sector más vulnerable. ¿A quién desaparecen las fuerzas de seguridad? Claro. Digo, ¿pesa más lo político? Me animo a pensar que quizás no, que lo de López es excepcional, ¿o estoy equivocada? No, es así, es así. Yo los dividí en determinadas categorías, o sea, no en el libro, sino para poder entenderlo. Y en realidad el patrón es pibes jóvenes, pobres.
Claro. a lo largo de todo el país, básicamente en las barriadas, en los entornos de las ciudades. Y casos como los que nombraste, que son eminentemente políticos, son la minoría de la cantidad. Vos sabés que en el libro tuve que poner porque me duele, porque yo tuve cierta cercanía con ellos. Los 4 militantes del MTP que tomaron la tablada están desaparecidos, entre ellos Pancho Provenzano. Si parece raro, pero Osvaldo Sivak estuvo desaparecido en un determinado momento. Sí. Entonces, esos son como la minoría. El patrón es el otro, es el pibe pobre, el pibe que está tomando una birra en la esquina, Luciano Arruga. Y el pibe rebelde, porque qué casualidad, el pibe que se les planta. No quiso robar para la policía. Exactamente, Pablo. Luciano está comprobado que ya lo venían amedrentando. A él ¿Año 2009? 2009, sí señor, qué buena memoria. Él tiene en 2008 tiene un encarcelamiento previo en septiembre, donde ahí es donde lo meten preso para tratar de que robara para la policía, y lo muelen a golpes. ¿Ustedes pueden creer que cuando se apareció el cuerpo en los huesos estaban las señales de esa detención donde le habían tirado? Un oficial muy subido en peso se le tiró encima y después le tiraron un escritorio arriba del cuerpo. Bueno, Luciano dijo no. Y por eso lo desaparecieron. Dijo que no a eso. Me acuerdo que los familiares, cuando se entrevistaron, porque Scioli gobernaba por ese momento la provincia de Buenos Aires, se entrevistaron con el ex ministro de de Seguridad de ese momento, que era nada menos que el fiscal Stornelli. Y cuando Vanessa les dijo, su policía recluta pibes para cometer delitos, el tipo se ofendió, les gritó y los echó. Así que es tremendo. Básicamente, sí, volviendo a la pregunta, ese es el patrón. Y después, claro, están los casos que son un poco y un poco, como el caso de Maldonado. Porque Santiago, si bien era un joven rebelde, también estaba haciendo algo político ahí que molestaba bastante. ¿Qué hace este? Sí. Lo que pasa es que en realidad en el caso Maldonado no se esperaban que hubiera un rubio. Lo que quería Bullrich era un mapuche detenido. La foto del mapuche detenido. Adriana, ¿recordás algún caso en este raconto que vos hacés de los casos que vos no puedas creer? Hablaste qué pasó con el cuerpo de Luciano, que leías las fojas quizás, los casos, y decís, no puedo creer tanta maldad. Sí. ¿Alguno particular? Sí, hay uno en particular que es tremendo, que es el caso en Río Tercero, si no me equivoco, en Córdoba, de Alejandrito Flores. Tenía 5 años. No. Alejandrito Flores en los años 90. Alejandrito porque era tan pequeño, estaba con su mamá en la plaza y de golpe quiso ir a su casa, que quedaba cruzando la calle a un par de cuadras. Se desató una tormenta como de arena y viento y fue atropellado por un patrullero. ¿Qué hicieron los policías? Lo agarraron, por supuesto no hicieron la denuncia, fueron a ver a unas enfermeras amigas para tratar de reanimarlo y como se les murió, hicieron desaparecer el cuerpo. No te puedo Muchos creer. Años después, la familia llegó a estar en un programa Gente que Busca Gente, de Franco Bañato. Sí. Bueno, nada, con Correpi, nada, hasta que más o menos 7 años después, a un verdulero de la zona, muy cerca de donde había sido el accidente, se le cae una calabaza, la va a buscar y de golpe ve algo en la alcantarilla. No. Estaba el cuerpo de Alejandrito Flores en la alcantarilla. Dios mío. Los casos hablan por sí solos. Los casos hablan. Qué bárbaro. Digo, hablamos mucho de qué le pasa a una familia cuando tiene un desaparecido en democracia. Digo, qué pasa a nivel emocional, cómo se procesa y se gestiona un duelo. ¿Hay alguna diferencia con qué pasa en estos casos con la familia, con los afectos, cuando estamos en un sistema democrático, cuando vivimos en un sistema que te promete garantías, pero que capaz vos estás viendo que no se cumplen? No, la verdad que las familias llevan la peor parte. Yo siempre digo que sería, por ahí retomando un poquito tu pregunta de lo tremendo que son los casos, yo creo que hubiera sido un libro imposible de leer si no hubiera podido también plasmar lo que yo llamo el costado luminoso de cada historia. Y eso es la resiliencia, aunque esta palabra está un poco gastada, pero para mí cabe aplicarla. Porque las familias, no sé, pensemos en Rosa Bru. Sí, claro. Rosa, que está todavía yendo al allanamiento número 40.
pero además arman redes y hacen cosas para la sociedad. Miriam Medina, la mamá de Sebastián Bordón, armó la casita de Sebastián, claro, que ayuda a mamás solteras. Es decir, en general, el caso de Asociación Miguel Bru también. Bueno, ni hablar Luciano Arruga, que lograron expropiar la comisaría donde lo maltrataron. Digo, hacen eso, hacen como una cuestión, se unen en primer lugar, tratan de compartir entre sí, las distintas familias, experiencia, el teléfono de un abogado, claro, pero en general, yendo a tu pregunta, enfrentan a todo el poder del Estado mancomunado y complotado. Es decir, sí, son poquísimos los casos donde un fiscal actúa rápido y bien. Claro. Es decir, vos tenés el 98, me atrevo a decir en la mayoría de los casos, un fiscal con aire acondicionado, claro, le llega a la causa, un negrito pobre, el expediente, la investigación preliminar la hace la policía. Ya arrancamos complicado. Y el fiscal hace así y lo pasa, y entonces pasa. Y la magistratura y el juez y así no llegan a juicio siquiera estos casos. Muy pocos llegan a juicio. Entonces ese es el sistema, y para enfrentar ese sistema tienen que hacerlo unidos y con mucha fuerza y con mucha resiliencia. Bueno, ni hablar Sergio Maldonado. Me parece que si hay alguien que logró plantarse, y lo dice siempre. Él tiene una descripción muy minuciosa de cómo esos poderes complotan. Por eso es desaparición forzada, por eso está tipificado, y aunque le parezca, no sé, aburrido decirlo, el delito, cuando uno lee el delito como está incorporado al Código Penal, una incorporación tardía, ¿sí? En 2011 recién, a partir del caso de Iván Torres en Chubut. Ahí habla claramente que este delito, que se sigue cometiendo, que no prescribe, tiene que ser cometido en connivencia o coadyuvado por los distintos funcionarios públicos. Si no está esa red, es otro tipo de desaparición. Claro. No, Sergio Maldonado hasta fue espiado, o sea, es uno de los casos que te demuestra, bueno, total impunidad y complicidad del Estado y las fuerzas de seguridad. Adriana, dijiste el caso, bueno, estamos hablando del caso de Santiago Maldonado. ¿Por qué pensás que hay movilización popular por determinados casos y otros no? ¿Qué es lo que prende? Eso es muy difícil de discernir, porque hay a ver, ¿cómo decirlo? En general, si es en la ciudad y si hay algún pariente que, no sé, tiene acceso a la universidad. Yo recuerdo Vanessa, cuando me vino a ver en Página 12 allá en marzo de 2009. Vanessa Arruga. Sí, Vanessa Orieta. Orieta, perdón. Porque ella lleva el otro apellido. Son medio hermanos con Luciano. Ella venía, bueno, con el trajecito del trabajo, pero también estaba estudiando. Y los compañeros sociales le habían sugerido, bueno, vamos a los medios. Hay algo de eso, acceso a algún periodista, algo de clase media. Después tenés toneladas que no. Y en algunos casos, en algunas provincias, no sé, el caso de Daniel Solano, abogados con una mentalidad de batalla, una mentalidad de poder estar 24/7 y también de llevar el tema a la prensa. Pero ya te digo, hay una partecita que es aleatoria, que es random, que algunos sí y otros no. Se escapa del periodo que vos contás en tu libro, pero me imagino que tenés un ojo afinado para ya entender dónde está la hilacha. El caso Loan, que fue uno de los últimos que acaparó la atención mediática y en el que se puede sospechar al menos alguna trama rara. ¿Cómo mirás esos casos? Digo, por un lado, ¿cómo crees que es la cobertura mediática, pero sobre todo la investigación judicial? Y mira, hay una línea divisoria que tiene que ver con algunos casos. El caso de Loan es muy intrincado, nunca sabremos qué pasó. Tampoco se aplicó rápido el alerta que correspondía, la alerta Sofía. Yo vi que en los casos posteriores se activó mucho más rápido. Ojo, la alerta Sofía, hago un paréntesis, no se puede activar con cualquier caso. Pero cuando se dan las condiciones, hay que hacerlo. ¿Podés reiterar qué es la alerta Sofía? La alerta Sofía es el Estado diciendo hay que buscar a esta nena o a este nene. No sé, en la terminal de ómnibus, ves el afiche, claro, en la radio. O vienen acá y al streaming y te dice, pasame este aviso de alerta Sofía. Ahí está. Eso sería, y se cierran las fronteras en un sentido digamos, figurado en cuanto a que los agentes que están en las fronteras miren con otros ojos los autos, etcétera. Hay una línea que tiene que ver con la participación o no de las fuerzas de seguridad o policiales o agentes del Estado.
En el caso Luan hay mucha sospecha vinculada al entorno, a la familia, a gente del lugar. Entonces no queda del todo claro. Lo que no quiere decir que sí hayan ayudado a la impunidad o que hayan estado metidos, pero no aparece tan claramente. Y pasa lo mismo con las chicas de la trata. Yo en el libro, por ejemplo, puse a Marita Verón y puse a Otoño Uriarte. Porque en esos casos está fehacientemente probado en el expediente que participaron. Si vos le agregás a estos 200 y pico, en las agrupaciones feministas hablan de 400 mujeres desaparecidas. Son un montón. Pero claro, ahí hay un problema de claridad de sí o no la participación. Porque también entendamos que a veces es tercerizada la participación. Uno podría decir, bueno, una patota sindical, algún malandra, alguna mafia del barrio, que ¿por qué actúa? Termina teniendo cobertura, pero es más indirecto. Exacto. Entonces, para ser rigurosos y sobre todo basado en la estructura, yo digo que la columna vertebral del libro es la investigación de Correpi, el archivo de casos. Ellos son muy estrictos en ese sentido. Entonces, a falta de un registro estatal de esto, decidí... O sea, cuando tuve que tomar la decisión, preferí ir con ese listado que está respaldado por una militancia en todo el país y muy micro, una militancia antirrepresiva muy micro y en los lugares. Que no existe ni siquiera un archivo estatal, te da cuenta de que les importa un bledo todo esto. Exactamente. El CIFEU, que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas extraviadas y desaparecidas. O sea, los mete juntos. Da lo mismo una persona con un problema psiquiátrico que un viejito que se perdió, que un caso de trata, víctima de... Exacto, o Luciano. Hace lo mejor que puede, pero no es la herramienta. Y está pendiente eso. Y hay mucha gente, por ejemplo, el equipo argentino de antropología forense, el CELS, Correpi, le vienen dando ideas al Estado, pero no se logra estructurar porque no es una prioridad. Claro. ¿Tuviste en todos estos años de investigación y minuciosidad en cada uno de los casos algún funcionario judicial en algún momento que haya hecho mea culpa y decir, bueno, yo quizás estuve mal? ¿Tuviste alguien, algún juez, fiscal, alguien que te diga, che, podría haber hecho mejor esto? ¿Recordás alguno particular? Sí. En el caso Arruga, el juez Banco no llega a pedir disculpas, pero un poco hace como... Vanessa y compañía lo arrinconaron muchas veces y lo expusieron, llegó a decir hasta acá puedo. Y después hay una jueza, que en este momento se me escapa cuál de los casos es, donde ella dice, no, sí, la verdad es esa, tenemos que hacer un mea culpa. Ella terminó renunciando porque le agarró como una situación, sí, tenemos que hacer un mea culpa. Qué raro que sea una mujer y no un hombre, ¿no? Porque se nos pasa, porque no estamos a la altura cuando llegan esos casos y hay que cambiar la mentalidad. Wow. O sea, ella se hace cargo de ese, pero son... Nada, te sobran los dedos de la mano para contarlos. Es Adriana Meyer, es periodista, le estamos preguntando por esta recopilación que hace de 4 décadas de desapariciones forzadas en la República Argentina. No puedo no preguntarle por los operativos de ahora, lo que está pasando en la calle y estos operativos de represión cuando hay manifestaciones populares. ¿Qué estás viendo en la Argentina de Javier Milei? La pesadilla. Tengo que decir, es una pesadilla que no termina nunca. Bueno, para usar un término un poco más, porque eso es en términos personales, ¿no? En términos de actividad antirrepresiva, me gusta tomar lo que dice la Negra Verdú, que es un cambio de régimen. Directamente un cambio de régimen. Ellos lo vieron venir, hay que decirlo. María del Carmen y todo el equipo de Correpi, hubo jornadas cuando era candidato lo advirtieron. Porque se veía, había algo en el aire. Había algo que iba a ser terrible y lo es. Todas las cifras son mucho más altas, pero inclusive el clima de época también hace que las cifras sean más altas, por ejemplo, de personas asesinadas por la policía bonaerense. Es decir, después tenés la policía de la ciudad, que es la más letal, es más letal que la bonaerense. O sea, menos casos, pero más gente muerta por esas fuerzas policiales. Comparativamente, exactamente, porque son menos cantidad los de la ciudad. Pero volviendo a tu pregunta, un cambio de régimen en el sentido de que directamente estamos a esto de que esté suspendido el Estado de Derecho. Si uno ve la forma de reprimir, la forma de golpear a los detenidos, la forma de no permitir que los organismos de derechos humanos vayan a verlos, a los detenidos que protestan, el caso de Eneas y Milton, que están presos por protestar,
intentos como el de Stornelli, de cuando hay detenidos, ¿se acuerdan en esa manifestación que hubo 33 detenidos, que fue como ley bases, ¿no? Exacto, o sea, cuando era ley ómnibus todavía, exacto, no estoy segura. Fue la más, la de números más grandes. Brutal. Aunque la de ahora, de la ley de inviolabilidad, superó todos esos números del año pasado. No, del anteaño. En ese momento, con los 33 detenidos, Stornelli armó les tiró el Código Penal por la cabeza. Y claro, y empiezan a usar figuras como violación del orden constitucional, claro, y están a esto de poner terrorismo. Ay. Entonces, eso se modificó. Bullrich creó un sector en la cárcel de Ezeiza, el sector de ingreso, que se llama para presos peligrosos, que en realidad está pensado para los narcos. Pero ahí estuvo Milton Ptolomeo. No. Ahí están totalmente incomunicados. Exacto. No Lo cual, se puede creer. ¿qué estamos? ¿De Bukele? ¿Qué es esto? O sea, de verdad es muy alarmante y los organismos están hartos. Ya hay una advertencia de Naciones Unidas respecto del uso de armamento en la represión de la protesta, y la verdad es que ni siquiera es solo el gobierno, no lo estoy culpando, porque hay como una luz verde de clima de época. Claro. No sé, en Córdoba, en Rosario, en el sur. Digo, esto recrudeció en toda la línea y es realmente peligroso. Miren, se los digo por ahí, no sé si es del todo riguroso, pero yo, en mi casa, vamos a las marchas, mis hijos adolescentes, están empezando a militar, y yo tengo miedo. Sí, claro. Yo tengo miedo, y yo a veces les digo, no vas, a esta no vas. Y a la otra, bueno, va papá, bueno, me lleva papá. ¿Se entiende? O sea, sí, que es algo que no pasaba a uno mismo le pasa, ya siendo que va a marchar porque quiere pero es más peligroso. Bueno, sí, es mucho más peligroso. Es cierto. Que la prensa tenga que equiparse. No. A ver, yo fui movilera en otra época, no en otra vida, en los años 90. Y sí, ligué un par de palazos en las marchas de los jubilados. Pero que los cronistas, porque nunca había pasado, lo digo por la inversa, no encontraba la idea, nunca había pasado que la prensa sea el objetivo, el blanco. El blanco. Si tenías algo visible, bueno, te dejaban tranquilo. Yo me acuerdo que cuando me pegaron una vez frente al Congreso fue porque yo estaba mal ubicada. Claro. ¿Sí? No porque fueran buenos ni nada, reprimían con todo. Pero esto de que la prensa sea objetivo ya prendió las alarmas incluso a nivel internacional, porque es realmente muy, muy grave. Bueno, vimos a un tipo de civil sin ninguna placa identificatoria, Gauna, apuntando contra los manifestantes, como bueno, todo se desmadró. Sí. Y me parece que de la única forma que esto se revierte es con más, lamentablemente, aunque parezca contradictorio, porque está más peligroso, pero se empezaron a ver pibes que anulan el efecto de los gases. Es verdad. Entonces, y sobre todo mucha cantidad de gente, Claro. y sobre todo con los dirigentes. Claro. Hay una frase que dice, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. La dejo picando. Y bueno, después la importancia, ¿no? de convocar y que esa convocatoria sea masiva. Está comprobado que hay muchas menos chances cuando es más numerosa las marchas. Fijémonos en todos los grandes ejemplos que hubo en estos 3 años, y tomar todas las precauciones, no ir solo. Bueno, todo lo que dice siempre María del Carmen Verdú, está bueno recalcarlo para poder asistir y que uno no se lleve un palazo. Adriana, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos mil. Voy a leer esto y después te voy a hacer la devolución pertinente. Muchas gracias por venir. No, por favor, muy agradecida a ustedes, Gise y Pablo, y bueno, no puedo no nombrarlo a Mati Ferrari. Ahí está, la manito, ahí hay una manito. El que maneja todo, el que de pasó verdad de arma ser todo. mi alumno a ser mi jefe. Espectacular, Adriana, qué linda la vida. que las vueltas de la vida. La vuelta de la vida que también tiene Javier Milei, por eso elige a Adriana que se pongan los auriculares. Fíjense en este cierre, hay una cosa hermosa que se llama Secretaría de Inteligencia Artificial, que sube cosas del gobierno de la Libertad Avanza. ¿En qué anda en estos momentos? Esta es una de terror, esa calva la conozco. ¿Cuál de todos los ¿Cuál de todos los calvos, no? ¿Cuál de todos los pelados? No, este está preso en Bolivia. Ay, lo vi la cara. Miren esto, en las mejores salas. Aunque el gobierno la desfinancie. Buenísimo el video. Esto es espectacular. Esto es la Secretaría de Inteligencia. Y hay que están haciendo. Porque está vivo. Hay una granjita de bots dando vueltas. ¡Está vivo! Es buenísimo. Esta es espectacular. Papá. Ay, bueno. Después de que cayera preso en Bolivia, Milei dijo que no tiene ninguna relación con Fernando Cerimedo y lo tildó de mercenario. Cerimedo fue el estratega digital y a quien manejó el aparato digital de las campañas de la Libertad Avanza entre 2021 y 2023.
Esto es espectacular. Para mí merecen un Oscar, chicos. Papá. Video número 2, porque también nos vamos con música. Señores y señores, en esta mañana deslomada. Sí, señores. Facundo, tenés el segundo video y si no, bueno, no importa, lo dejamos para mañana. Lo dejamos para mañana, no importa. Gracias, Adriana. Muchas gracias, Giselle Leclerc. Gracias al equipo que está allá en el fondo. Hoy equipo casi completo. Nos faltó Nicolás Bacaro. Le mandamos un gran saludo. Nos reencontramos mañana. Sean felices, que es lo importante en esta vida. Nos reencontramos mañana en otra Mañana Deslomada. Hasta luego.